Yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice así, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Diga conmigo, no me conformo a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a concentrarnos en el primer verso hoy solamente, en el versículo 1 de Romanos capítulo 12. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo creo que usted tiene tu rostro donde está. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Yo te pido, Padre, que tú nos ministres acerca de lo que tú quieres hablar en este texto a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Yo te pido, Dios mío, que te glorifiques en nuestras vidas y que puedas obrar y que puedas ser, Dios mío, tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones, tocando nuestras vidas, tocando nuestro carácter, tocando, Señor, cada área de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien dice amén conmigo? Gloria a Dios. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? ¿Sabes? Yo quiero hablar un poquito hoy, mientras ustedes aplauden con fuerza y con gozo, de la manera correcta de adorar a Dios. Diga conmigo, hay una manera correcta de adorar a Dios. La manera correcta de adorar a Dios. Hermano, como les dije ahorita, Romanos capítulo 12 es un texto bien importante. Yo quiero discutir tres principios que se ven en este primer verso de Romanos capítulo 1. Dice la palabra del Señor que en los primeros 11 capítulos de Romanos, que conocer al Dios que adoramos y conocer al Señor que ha hecho una obra de salvación en nuestras vidas es súper importante. Conocer al Dios que adoramos y conocer por qué lo adoramos es muy importante. Israel conocía de Dios. Israel había sido un pueblo elegido por Dios, pero no porque hayan sido un pueblo elegido por Dios estaban viviendo bien. Entonces Dios les tuvo que hacer conciencia a través del Evangelio a todo el mundo, al pueblo elegido de Dios, pero a todos los demás, para que fuesen un pueblo obediente y que respondieran al llamado de Dios de la salvación. Nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia de recordarle al mundo que hay un llamado de Dios para su vida. Pero no solo con el llamado de Dios se hace la vida cristiana. El llamado de la vida cristiana tiene que traducirse en obediencia, en vida práctica, tiene que traducirse en amor, tiene que traducirse en una adoración. Si no se traduce en adoración, tenemos problemas. Podemos desarrollar maneras incorrectas de adorar a Dios. Y en esta serie de Romanos, yo quiero que usted vaya conmigo. En todo este capítulo 12 se nos enseña cómo podemos agradar a Dios en la vida práctica. Hay mucha gente que tiene conocimiento, hay mucha gente que sabe de Dios, pero hay poca gente que tiene un encuentro personal con Dios. Hay gente que sabe de Dios, pero hay gente que no vive con Dios cada día. Hermano, el primer punto que quiero darles a ustedes es que se adora con un fundamento y conocimiento. Se adora con un fundamento y conocimiento de la salvación y del Salvador. ¿Y por qué yo digo eso? Porque mira lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: hermanos, te ruego por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios.
yo te ruego, empujado por la misericordia de Dios, yo te ruego a base de la misericordia de Dios, que presentes tu vida en adoración, en sacrificio. Fíjense, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la verdadera adoración, diga conmigo, tiene como base, la verdadera adoración tiene como base la misericordia de Dios. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Qué bueno que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Le servimos a un Dios grande y a un Dios poderoso y a un Dios de nuevas misericordias. Si tú entiendes que has sido objeto, que tu vida has recibido la misericordia de Dios, tú vas a adorar con gozo y tú vas a adorar con alegría. Los primeros 11 capítulos de Romanos tratan de la doctrina de lo que debe creer cada creyente. Y aquí, especialmente los judíos y todas las personas que recibieron esta carta en un principio en la ciudad de Roma, en la iglesia de Roma. Recuérdense que la Biblia tiene dos audiencias. Tiene a quien se les envió la carta, pero también la iglesia del Señor en todos los tiempos y en todas las edades y en todas las generaciones. La iglesia está recibiendo la palabra del Señor. Así que es bien importante saber y creer, saber lo que uno cree. Es bien importante que la nueva iglesia entienda lo que cree. Y la adoración se basa en la misericordia del Señor. La adoración se basa en la grandeza de Dios. La adoración se basa en que servimos a un Dios grande que nos ha salvado. Si nosotros no entendemos cuán profunda es nuestra capacidad de pecar y nuestras actitudes de pecar antes de Cristo, pero ahora que somos creyentes, ahora hemos sido lavados, tenemos una nueva actitud, tenemos un nuevo deseo de agradar a Dios, tenemos un nuevo deseo de vivir para Él, tenemos un nuevo deseo de servirle, tenemos un nuevo deseo de amarle con toda nuestra fuerza. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero antes de eso dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando somos salvos y hemos sido objeto de la misericordia de Dios, cuando eso ocurre, nosotros tenemos una razón grandísima para adorar al Señor. Y esa razón es que su misericordia nos ha cambiado. Misericordia es dar grandes oportunidades. Jesús dijo en un momento dado que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Dónde está eso? Eso está en Lucas 7:37. La parábola que Jesús mencionó ahí en la casa de un fariseo fue la siguiente. Entonces, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdoné la deuda a los dos. Ninguno le podía pagar. El que debía 500, el que debía 50. Ninguno tenía la capacidad de pagarle. Y entonces él decidió, por su voluntad, perdonarle la deuda a los dos. Dice el versículo 42 de Lucas 7, ahora dime, Jesús le pregunta al fariseo, ¿cuál de ellos amará más al que perdonó la deuda? Y Simón el fariseo le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, tu juicio es correcto. Y entonces Jesús se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer, cuando llegué a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies, pero esta me lavó los pies bañando con sus lágrimas y los ha secado en sus cabellos. No me diste un beso, pero esta mujer que estaba adorando al Señor no ha dejado de besarme los pies desde que entré. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le serán perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Fíjense que la deuda de ambos era impagable. La del fariseo y la de la mujer que era pecadora, dice Lucas 7. Era una mujer pecadora y el fariseo, el religioso, también es pecador. El cristiano también es pecador.
pero el que entiende que Dios le ha perdonado su deuda, le adora. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Imagínense en esta escena en su casa. Imagínense que en este tiempo todavía tuviésemos la costumbre de lavarle a las personas a los que llegan de la playa, sucios de arena, o los que están en el fango trabajando durante el día, y que cuando lleguen a la casa el que los recibe tenga que lavarle los pies a esa persona que estuvo caminando todo el día afuera en el exterior. Ahora tenemos carreteras de brea y tenemos vehículos, pero antes los caminos eran de tierra y se empolvaban y se ensuciaban los pies en gran manera. Era responsabilidad del dueño de la casa lavarle los pies a sus huéspedes, pero el fariseo no lo hizo. El fariseo no adoró, el religioso no adoró, porque el religioso siempre está pendiente del pecado de los demás para adorar al Señor. Pero el que sabe que su deuda ha sido perdonada, adora al Señor, no importa la circunstancia. Por eso es que cuando Pablo dice, les ruego por la misericordia de Dios, por favor preséntense como ofrenda, basando su vida y su adoración en la misericordia de Dios. Pablo lo que está diciendo es que nosotros tenemos una capacidad grandísima de adorar al Señor cuando conocemos la razón por la cual lo adoramos. Estamos viviendo en un tiempo en la iglesia del Señor donde cantamos, donde oramos, donde repartimos ciertas comidas, donde simplemente hacemos ciertas buenas obras y nos conformamos. Dios quiere que tu base y tu adoración sea la misericordia de Dios. Es el fundamento de la adoración. El fundamento de la adoración es el conocimiento de Jesús como Salvador. El conocimiento de Jesús como Salvador personal. Fíjense que son dos cosas diferentes. Muchas veces la gente sabe que Jesús salva, pero el verdadero adorador sabe que Jesús lo ha salvado. Amén. Voy a repetir eso otra vez. Mucha gente sabe que Jesús salva, pero el verdadero adorador sabe que Jesús lo ha salvado. Y como sabe que Jesús lo ha salvado, la misericordia de Dios, como Dios le dio una oportunidad que Él no merecía, porque todos le hemos fallado a Dios. Hermano, yo no sé si tu deuda era grande o pequeña, pero mi deuda era grande. Mi deuda era impagable. Quizás ante tus ojos eran 50. A lo mejor tú lo que has dicho son un par de mentiritas nada más. No le has dicho nada a nadie. Quizás tú no haces chisme. Quizás tú no has matado a nadie con tu corazón. Quizás tú eres de los que perdonas rápido. Quizás tú eres de los que pues te portas bien, alabas al Señor. Cuando tienes ganas de orar, ora. Cuando tienes ganas de ir a la iglesia, vienes a la iglesia. Quizás tú eres de los que simplemente toman decisiones correctas todos los días. Y quizás tu deuda sea pequeña, ¿verdad que sí? A lo mejor tú eres de eso, o quizás seas como otros de nosotros que sabemos que nuestra deuda es grande, que fallamos continuamente y necesitamos de la misericordia de Dios cada día hasta para levantarnos de la cama. Y cuando yo entiendo eso, la misericordia de Dios es mi base para mi adoración, y como Dios me ha dado oportunidades que no merezco, yo le ofrendo mi vida continuamente. Y ese es mi primer punto. Si tú no tienes conocimiento de quién te salvó y de la misericordia de Dios en tu vida, tú no vas a poder adorar con una claridad. El cristiano adora porque Jesús lo ha salvado. El cristiano adora porque Jesús lo ha limpiado. El cristiano adora porque Jesús le ha extendido su misericordia. Así que yo escuché una predicación de este texto una vez, y básicamente esa persona cuando estudió este texto, lo que dice ahí, cuando Pablo dice, te ruego, fíjese, lea la Biblia con entonación, lea la Biblia siguiendo las reglas de gramática. Cuando alguien te dice te ruego, por favor, lo que está diciendo es tienes que hacerlo, tienes que entregar tu vida, tienes que vivir para Él, te lo estoy pidiendo. Y ese predicador decía que básicamente Pablo lo que está tratando es de empujar la gente a que se muevan a la verdadera adoración. La adoración de la manera correcta, que es lo que estamos hablando en esta mañana. Por eso Pablo
ahora cambia su enfoque de Romanos 12 en adelante a la vida práctica del creyente. Porque no hay una verdadera adoración. Cuando ya tú conoces la misericordia de Dios, tu vida práctica va a cambiar. Tus decisiones diarias van a cambiar. Así que ese es el primer punto. Adoramos al Señor cuando conocemos al Salvador y su misericordia. Número 2, adoramos cuando nos entregamos enteros. Diga conmigo, entero. ¿Sí? Y eso es lo que está de lo tuyo, entero. No poquito, no solamente emocionalmente cuando esté bien, no solamente en las buenas, no solamente en el tiempo de bonanza, en el tiempo de paz, sino en el tiempo difícil, en el tiempo de pandemia, en el tiempo de dificultad. Me entrego al Señor entero, completo. No se puede adorar con el cuerpo si primero no se ha consagrado. No se puede presentar una ofrenda delante de la presencia del Señor si primero no sabemos qué es lo que Dios quiere de la ofrenda. Dios quiere una ofrenda que tenga 3 cualidades. Búsquelo ahí. Que sea viva. Que sea, ¿cuál es la otra cualidad? Santa. Y que sea agradable. Diga conmigo, viva, santa y agradable. Pablo te está rogando, y es el Espíritu Santo quien te está impulsando en esta mañana a que presentes tu vida en este tiempo como una ofrenda a Dios. La misericordia de Dios siempre llega primero. Dios primero es el que te bendice, dándote el privilegio de acercarte a Él. Pero una vez tú te has acercado a Dios, si tu vida no ha cambiado, es porque realmente no te has acercado a Dios. Si tu vida has recibido la misericordia de Dios, tú vas a presentar tu vida en adoración, presentar tu vida como ofrenda. Amén. Entonces, él da una frase que para muchos cristianos pueden ser chocantes: presenta tu cuerpo. Presenta tu cuerpo. Muchas veces la gente piensa que Dios no tiene nada que ver con nuestro cuerpo, que pensar en Dios y adorar a Dios se puede hacer simplemente con la mente. La realidad es que no, es que nosotros no podemos separar el cuerpo de la mente y de las emociones. Nuestro cuerpo es necesario, nuestra vida pública, es lo que está diciendo ahí. Tu vida, la parte visible de ti tiene que adorar al Señor. La parte que no se ve necesita la misericordia de Dios. Tu pecado tiene que ser lavado por la sangre del Cordero. La parte que no se ve tiene que ser impactada primero. Pero cuando Dios obra en nosotros y nos hace nacer y nos da una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo tiempo, nos hace nacer de nuevo, como Jesús dijo. Nacemos del Espíritu Santo porque creemos en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos llamó en nuestro pecado. Cuando eso ocurre, mi vida pública, mi vida externa cambia. ¿Y cómo cambia? Presentando mi vida como ofrenda al Señor cada día. Entonces diga que está de lo tuyo, la ofrenda soy yo. Yo soy la ofrenda. Mi vida pública es la ofrenda. Mi vida privada es la ofrenda. Mi vida que se ve es la ofrenda. Y la vida que no se ve es la ofrenda. Los pensamientos que nadie ve es la ofrenda que le doy al Señor. Y los pensamientos que puedo verbalizar y que la gente puede escuchar también son la ofrenda del Señor, porque yo me tengo que entregar entero. Adoramos al Señor de la manera correcta cuando nos entregamos completos, como sacrificio, como ofrenda. Eso es lo que quiere decir sacrificio. Yo soy la ofrenda. Quiere decir eso, que yo no puedo ser espectador. Que quiero decir eso, que cuando yo me levanto por la mañana todos los días, yo tengo que estar consciente que la adoración que yo busco es mi vida completa. Entonces estamos vivos, somos una ofrenda viva cuando le damos a Dios lo mejor. Estamos vivos cuando nos damos completo. Hermano, la ofrenda desde el Antiguo Testamento, cuando uno se pone a estudiar, la ofrenda tenía que darse completa.
no podía darse la mitad. Y cuando estoy hablando de ofrenda, estoy hablando de la adoración que se le traía a Dios. Se le traía a Dios una adoración completa. Hay que adorar al Señor con nuestras mentes, hay que adorar al Señor con el corazón, hay que adorar al Señor con nuestro espíritu, pero también hay que adorarlo con el cuerpo. Lo que ocurre dentro de ti es lo que tú vas a dar de una manera externa. Entonces, lo que yo creo afecta todo lo que la gente ve. Por eso es que es bien importante que si la misericordia de Dios ha cambiado mi vida verdaderamente, si la misericordia de Dios ha cambiado mi corazón verdaderamente, hermano, se tiene que notar que soy una ofrenda del Señor, y donde quiera que la gente vea, la gente va a decir, ahí va alguien, ahí va una persona que le ha entregado su vida al Señor. Se nota que le ha entregado su vida al Señor. Esa persona tiene una ofrenda viva. Una ofrenda viva quiere decir que esa ofrenda es continua. Esa ofrenda es continua. Esa ofrenda es continua. Esa ofrenda no se detiene. Y esta es la parte que es un sacrificio. Esta es la parte que nos cuesta. Porque a veces quisiéramos que cuando estamos viendo televisión, en esa parte quitarnos el label de cristiano para poder ver cosas que no agradan a Dios. O quizás quisiéramos pagarle a alguien el mal que nos ha hecho con el mal hacia adelante, pero nos recordamos que somos ofrenda de Dios y que no podemos hacerlo, y que estamos adorando a Dios continuamente porque somos sacrificio vivo. O nos recordamos también en cualquier momento de que nosotros estamos en la presencia de Dios cada día y cada momento, y aún cuando venga el momento donde no queremos orar, no queremos consagrarnos, nos venga la tentación de quedarnos pasivos en medio de las circunstancias o en medio de los cambios que estamos viviendo, nos recordamos que somos ofrenda del Señor, y que en medio de la prueba y en medio de la pandemia y en medio de la crisis tenemos que seguir adorando al Señor y creyendo en Él. Escucho las alabanzas, gloria a Dios. Somos sacrificio vivo. No puede ser sacrificio vivo. Quiere decir, la imagen de sacrificio vivo es que estás en el altar. Tú estás en el altar. En el altar se consume, en el altar se quema nuestra voluntad y la voluntad de Dios. La ofrenda que le traemos al Señor es rendir nuestra voluntad a Él. La ofrenda que le traemos a Dios en este tiempo es darle lo mejor al Señor. Ese sacrificio tiene que ser continuo. La segunda cualidad es que el sacrificio tiene que ser santo. Dios le agrada un corazón puro. Dios le agrada un corazón puro. Podemos tener un corazón puro a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Hermano, cuán importante es que en este tiempo no dejemos de enseñar acerca del arrepentimiento también. Un servicio santo porque Dios es santo. Sabemos que Dios es el único perfecto. Sabemos que Dios es el único que nunca ha cometido errores. Que todo lo que Él se ha dispuesto en su corazón nace de su bondad y de su amor. Dios no falla. Y cuando Dios piensa de manera correcta y nos enseña a pensar de esa manera. Muchas veces nosotros estamos continuamente con luchas en nuestro corazón entre hacer lo correcto y lo incorrecto. En ese momento nos acordamos de que somos una ofrenda santa. Cuando eso ocurra, somos una ofrenda santa. A veces hacer lo correcto es decir la verdad. Siempre hacer lo correcto es amar al prójimo. Siempre hacer lo correcto es servir a los demás. Siempre hacer lo correcto es ir a la palabra de Dios a buscar el consejo que necesito antes de buscar otros consejos. Así que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y decirle al Señor que le amamos. Y decirle al Señor que queremos entregar nuestra vida santa. Tus decisiones son santas porque eres una ofrenda y estás en el altar. Tu vida es santa. Tu vida es santa porque estás dedicado a la presencia del Señor.
Tu vida tiene que ser santa porque la ofrenda que se entrega a Dios tiene que reflejar al Dios que se está adorando. Tu vida es santa cuando tú dejas que el Espíritu Santo te lleve en el camino de hacerte una persona similar con el carácter de Jesús. Hermano, no me digan que no es posible seguir creciendo en la gracia y seguir creciendo en la santidad. Hermano, en este tiempo que estamos siendo tentados a abandonar nuestra vida cristiana, parte de la santidad es mantener la pureza del compromiso. Parte de la santidad es mantener la pureza en el corazón de la motivación correcta por la cual yo adoro al Señor. Yo no adoro al Señor simplemente en el tiempo de la prueba. Yo no adoro al Señor simplemente en el tiempo de la dificultad. Yo adoro al Señor porque le reconozco que la mejor motivación que me lleva a adorar al Señor es su misericordia. Él ha pagado mi deuda. Y no voy a dejar que mi corazón se contamine. No se va a contaminar con lo que dicen los medios, no se va a contaminar. Yo siempre voy a permanecer adorando al Señor, porque por su misericordia yo le adoro, porque Él ha pagado mi deuda. ¿Usted está entendiendo, hermano? Muchas veces tenemos palabras muy puras, pero un corazón muy sucio. Muchas veces tenemos palabras muy lindas porque decimos lo que la gente, lo que papi y mami quieren escuchar, pero tenemos un corazón lleno de motivaciones y anhelos que no son correctos. Hermano, yo te pido que te unas conmigo en esta mañana y le oremos a Dios que nos haga un sacrificio y una ofrenda santa para Él. Una ofrenda santa, con motivaciones santas, y que adoremos a Dios con toda nuestra fuerza, reconociendo que Él está en medio de nosotros cada día y Él espera que yo confiese mi pecado, me arrepienta de él y que me vaya y no peque más. Esa ofrenda tiene que ser agradable, viva, santa y agradable a Dios. Y se refiere a que cuando la ofrenda se traía al Señor, subía un olor del animal que se sacrificaba, y ese olor era aceptado por Dios como una ofrenda grata, como una ofrenda buena, como una ofrenda agradable a Dios. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser una ofrenda agradable a Dios. Fíjense lo que dice Efesios 5:2, si lo puede buscar conmigo, Efesios 5:2. Para que en esto también debemos ser similar a Jesús. Dice Efesios 5:2, andad en amor. ¿Cómo vamos a andar, hermanos? En amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda. ¿Cómo se entregó Jesús? Con ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué? En olor fragante. Wow. Así que Jesús estuvo en esta tierra y nos dejó el camino de cómo se ve una vida que tiene un olor fragante, agradable ante Dios. ¿Y cuál es esa vida? La vida de la obediencia. La vida de decir, esta ofrenda, mi vida, va a ser mi mejor adoración, porque el Señor ha pagado mi deuda. Mi vida va a ser agradable a Dios. Yo quiero que cuando Dios vea mi mente, aplauda. Yo quiero que cuando Dios vea mi mente, Jesús se lleve la gloria. Que cuando Dios vea mis acciones, cuando Dios vea cómo trato a mi familia, cómo tratamos los vecinos, cómo manejamos el dinero, sea un olor fragante, que Dios se agrade, que Dios se sonría, porque Jesús está siendo mostrado a los demás. Porque Jesús es el ejemplo perfecto de lo que es una vida agradable a Dios, de olor fragante a Él. Esa es la ofrenda que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos una ofrenda sacrificada que dé olor fragante. ¿Acaso eso no fue lo que hizo la mujer cuando fue a adorar a Jesús? ¿Acaso no fue que ella tomó un perfume caro y lo
botó a los pies de Jesús. Ante los ojos del fariseo era una pérdida, pero ante los ojos de Jesús era algo costoso, algo fragante, algo agradable. Y dice la Biblia que se llenó la casa del olor del perfume y la adoración llenó esa vida que estaban allí. El que es religioso no entiende la importancia de tener un corazón que agrade al Señor, porque está pendiente al pecado de los demás. Pero el que es adorador entiende que su vida ha sido lavada, comprada, ha sido cambiada por la sangre del Cordero. Dios te puso un nuevo nombre, te dio una nueva vida. Y mientras tú renuncias a tu pasado, aunque no eres perfecto, vas corriendo donde Jesús todos los días a adorarle y a dar lo mejor, lo más caro, lo más bueno. Lo que quiere decir eso es que le vamos a dar al Señor lo mejor de nosotros. Le vamos a adorar entero, le vamos a adorar con todo, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, dijo Jesús en Mateo 21. Así que nosotros tenemos que tener esa conciencia. Filipenses 4:18. Pablo, reconociendo a un hermano de su iglesia que se llamaba Epafrodito, dijo: he recibido la ofrenda que tú me enviaste, tengo abundancia y estoy lleno. En Filipenses 4:18 dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que Pablo pudo reconocer que un hermano en la fe, con su servicio, con su apoyo, con su ayuda, estaba dando una ofrenda que agradaba a Dios, una ofrenda de olor fragante. Hermanos, en este tiempo mucha gente está encerrada en sus casas, pero el creyente tiene que estar sirviendo. El creyente tiene que estar dándole al Señor lo mejor. ¿Y cómo a veces le damos dándole al Señor lo mejor? Le damos cuidando nuestro prójimo, le damos cuidando el ministerio, le damos cuidando al que no tiene, le damos cuidando y sirviendo, porque eso es olor fragante al Señor. Amén. Así que tenemos que dar una adoración entera. Y punto número 3, adoramos desde nuestra nueva condición. Termina ese texto con una frase, dice: porque ese es nuestro culto racional. Así que lo leemos otra vez, hermanos. Les ruego por las misericordias de Dios. Romanos 12:1. Te ruego por la misericordia de Dios. Te ruego que presentes tu cuerpo completo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. Mire, culto racional, ¿qué significa? Significa, vamos a buscar en varias traducciones para que lo podamos entender. Significa que así es como se debe adorar a Dios. Significa que es mi adoración espiritual, dice la Nueva Versión Internacional. Significa que es el verdadero culto que debemos ofrecer. Pablo lo que está enfatizando es que lo que yo te acabo de decir, que presentes tu vida en un sacrificio continuo, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es tu respuesta lógica a lo que Dios ha hecho por ti. Eso es lo que el creyente debe de hacer cuando ha visto que Dios ha sido grande para él, que Dios lo ha salvado, que Dios lo ha integrado a una comunidad de fe. Y entonces lo que se entregaba antes en el Antiguo Testamento no razonaba, porque era una ofrenda que se dejaba allí. Pero el creyente que carga la presencia de Dios todos los días, el creyente que vive en la presencia de Dios todos los días, sabe y vive y concluye que la mejor adoración que él tiene que dar es presentar su vida como un sacrificio continuo, un sacrificio vivo, un sacrificio que agrade a Dios y un sacrificio que se santifique y se separe para Dios cada día. Lo que quiere decir culto racional es que el creyente debe adorar cada día de esta manera. Cada día. Porque, diga conmigo, yo soy la ofrenda que Dios quiere. Yo soy la ofrenda que Dios quiere. A veces venimos a la iglesia y miramos al que está al lado. A ver cómo si el hermano que está al lado alza la mano, pues yo alzo la mano. Si el que está al lado grita bien duro, aleluya, pues yo me animo y grito bien duro, aleluya. O a veces estamos en nuestras casas y queremos orar, y si nuestra esposa no ora, yo no oro.
O si nuestros hijos no nos dicen, papi, vamos para la iglesia, nosotros no vamos. O si queremos leer la Biblia, necesitamos que alguien nos anime. Y hay gente que necesitan una grúa para servir al Señor. Pero ¿sabes qué? Diga conmigo hoy, yo soy la ofrenda que Dios quiere. Yo soy la ofrenda que Dios quiere. Yo soy la ofrenda que Dios quiere. Repítaselo continuamente. Deje que el Espíritu Santo le ministre. Yo soy la ofrenda que Dios quiere. No hay mejor ofrenda que la que tú das. No hay mejor ofrenda que la que nace de tu iniciativa. No hay mejor ofrenda que la que nace de tu compromiso. No hay compromiso. Podemos venir con nuestra familia a la casa del Señor. Podemos estar con nuestras familias orando en nuestros hogares, pensando en todo lo que está pasando, pero en vez de preocuparnos cada uno en iniciativas, porque tenemos acceso de presentarnos al Señor cada día, adoramos a Dios, porque somos nosotros la ofrenda, cada uno en lo individual y en lo colectivo. Sucederán grandes cosas cuando cada creyente entienda su responsabilidad de presentarse como ofrenda delante del Señor. ¿Alguien dice amén? Dios no me ha pedido solo que sea una buena persona. Dios no me ha pedido solo que estudie. Dios no me ha pedido simplemente que le entregue el 100% de mi dinero. Dios no me ha pedido que sepa muchas canciones de adoración. Somos expertos haciendo un culto que Dios no nos ha pedido. Amén. Lo que Dios nos ha pedido es que nuestro culto lógico, que nuestro culto se base en presentar cada día nuestras vidas y nuestras mentes como una ofrenda continua al Señor. Dios me ha pedido que presente mi cuerpo como ofrenda. Mis ojos son la ofrenda del Señor. Lo que escucho son la ofrenda del Señor. A quien yo adoro. La forma en que yo hablo en mi casa es la ofrenda que yo le doy al Señor. La forma en que yo le hablo a los demás de Jesús es la ofrenda que yo le doy al Señor. La forma en que yo vivo cada día tomando decisiones sin prisa, pensada en sabiduría, es la ofrenda que le doy al Señor. La forma en que trato la palabra y las sagradas escrituras es la ofrenda que yo le doy al Señor. La manera en que yo le sirvo a Dios cada día es la ofrenda que yo le doy al Señor. No seamos expertos haciendo cosas que Dios no me ha mandado a ofrecer, pero vamos a dedicar nuestras vidas en aquello que sí Dios nos ha pedido. A Dios no le interesa que las canciones te las sepas de memoria. Esa no es la ofrenda. Eso no es un culto racional. A Dios le interesa que tu vida sea marcada por la presencia de Dios cada día, y tu respuesta cada día sea: Señor, gracias por pagar mi deuda. Gracias, Señor, porque yo no merezco estar en tu presencia, pero tú me has lavado, me acercaste cuando no lo merecía. Ayúdame a ser misericordioso con los demás, dar gracias a los demás. Ayúdame a darte lo que tú sí me has pedido. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es mi culto oracional. Dejemos de estar pendientes a los demás. Dejemos de estar pendientes a ver qué trae el otro hermano o la otra hermana. O que papi y mami me estimulen. No, toma tú la decisión de presentar tu vida en sacrificio vivo al Señor. Hermano, con esta emergencia tenemos grandes retos. Mientras usted se ponga de pie ahí donde está. Con esta emergencia tenemos grandes retos en este tiempo. Debemos descubrir adorar de la manera correcta. Debemos descubrir adoración verdadera colocándonos voluntariamente. Diga conmigo, voluntariamente. El que viene al Señor no es obligado. No es obligado que usted esté aquí, pero usted, porque usted desea presentar su cuerpo en sacrificio vivo, usted viene y lo hace voluntariamente. No hay mejor adoración, no hay mejor ofrenda que la que se da de corazón. No deje que el conocimiento le engañe. Si usted sabe mucho de la Biblia, pero hace poco usted no está en el altar, usted necesita regresar al altar de la ofrenda del Señor. No es el gran conocimiento de Dios lo que cambia, es la ofrenda que se entrega lo que cambia.
Cuando yo digo, Señor, voy a hacer tu voluntad primero, voy a pensar en ti primero. Cuando me levante en la mañana, vas a ser lo primero en mi agenda. Cuando vaya a tener una reunión con alguien, cuando vaya a conversar con alguien, tú vas a ser el tema principal. Cuando piense cómo puedo bendecir a Puerto Rico, cómo puedo ayudar a Puerto Rico, no voy a sacar a Jesús de la solución del problema, porque Él es el fundamento de la adoración del creyente. Y todo lo que el creyente hace es adorar al Señor como ofrenda. Diga conmigo, yo soy la ofrenda. Si sabes mucho y no vives buscando ser más santo cada día, no te estás presentando de la manera correcta en el altar. No, vamos a presentarnos vivos, santos y agradables a Dios, porque esa es la obra que Jesús está haciendo en nosotros. Así que, hermano, les dejo con este mensaje en esta mañana para que todos juntos nos presentemos como ofrenda al Señor. Y la próxima vez que predique en el nombre del Señor, vamos a hablar de ese versículo 2 que es bien famoso también de Romanos, donde se ve que la transformación ocurre cuando nuestra mente es cambiada y es renovada con la presencia y la palabra del Señor. Si creo que tú eres conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, te entrego mi vida como una ofrenda. ¿Tú puedes decir con tus labios? Señor Jesús, te entrego mi vida como una ofrenda. Te entrego mi vida como una ofrenda. Te entrego mi vida de corazón. Te entrego mi vida con sacrificio. Te entrego mi vida, Señor. Porque tú me amaste primero. Porque tú pagaste mi deuda. Porque tú, Dios mío, me has dado lo mejor. Así que, Señor, tómala. Te la entrego. Tómala y hazme un instrumento. Hazme una ofrenda agradable. Ayúdame a darlo continuamente. Ayúdame a no tener días muertos sin tu presencia. Días muertos sin tu dirección. No, una ofrenda viva, continua y dirigida en el altar de la presencia del Señor. Gracias porque tu presencia está en nosotros. Gracias porque tú nos perdonas nuestros pecados. Gracias por tu misericordia. Alabamos tu misericordia que es nueva cada mañana. Porque no nos dejas caer más allá de lo que podamos resistir y nos levantas. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a darte lo mejor. Ayúdanos a seguir siendo luz en las tinieblas, luz en Puerto Rico, luz en Cagua, en cada comunidad. Ayúdanos, Señor, a serte fiel cada día. Hazme una ofrenda que te agrade a ti. ¿Qué tal si puedes cerrar con una alabanza de tus labios? Y le dices, Señor, yo te alabo. Yo te alabo y te bendigo. Que adentro, esté afuera, esté en mi casa, esté en la transmisión de mañana, en la noche. Señor, yo te alabo, yo te glorifico, yo te bendigo. En el nombre poderoso de Jesús, te reconozco. En el nombre poderoso de Jesús, yo te alabo. Pero que esta adoración no se quede en palabras. Esta adoración se traduzca en vida práctica, en decisiones que agraden a Dios, en una vida de ofrendada, en el servir a los demás. Para servir vamos a tener que sacrificar cosas, tiempos, quizás la serie que más nos gusta, pero vamos a tener que dedicar un tiempo especial para el Señor, para hacer una ofrenda agradable a Dios. Pero Juan el Bautista nos enseñó la mejor frase en este asunto. Él decía, es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Así que cuando queremos servir al Señor, hermano, tenemos una tarea grande. Y esa tarea es poner nuestra vida en el altar para que yo quede muerto ahí. Pero a la misma vez Jesús, que puede resistir el fuego de la prueba. Jesús, que puede resistir cualquier circunstancia. Jesús, que puede darnos paz y seguridad en todo tiempo. Jesús, que es quien perdona pecado. Él va a prevalecer y no nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga corriendo la voz.
se va a poder quedar en su carro o en la carpa o adentro, limitado, ¿verdad? Tenemos espacio limitado, pero va a ser de mucha bendición para nosotros que usted pueda seguir viniendo y estando aquí con sus hermanos en la fe. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga, hermano. Nos vemos el próximo domingo.